Que el Señor les bendiga nuevamente. Queridos hermanos y amigos, les saludamos una vez más en el nombre del Señor Jesús, deseando que ahí donde se encuentre y en cualquier circunstancia de la vida que se encuentre, que el Señor lo bendiga, lo ayude, lo fortalezca, lo anime y le aliente a seguir adelante. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe, no perdamos la confianza. Pablo, el escritor de los Hebreos, si es que es Pablo, pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, ya de los versos por ahí, por el 35 en adelante, dice: no perdáis pues vuestra confianza, porque en ella hay grande galardón. Hay que seguir confiando en el Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros y Él siempre nos ayuda y Él puede ayudarnos. No hay nada imposible para Él, no hay nada que pueda detener su mano y detener su gran poder. Así de que confiemos en Dios. Que Dios les bendiga. Le damos muchas gracias a Dios porque nos da la oportunidad una vez más de tomar de sus santas escrituras la palabra que nos trae ese aliento, ese consuelo y esa bendición. Así de que aquí estamos con mi hermano Edwin después de terminar una jornada de trabajo. Venimos a hacer también este trabajo que es aún superior, porque es el trabajo del Señor, es el trabajo espiritual, es el trabajo que lleva a la vida eterna. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y a los judíos y a la multitud que le seguía que trabajaran por la comida que a vida eterna permanece, la cual a su tiempo el Padre les daría, porque si creían en Él, a lo que se refería es que iban a recibir la vida eterna. Y eso es lo que ofrece nuestro Señor. Así que le damos muchas gracias a Él por su amor, por su bondad y por su gran misericordia. Y vamos a continuar hablando acerca de las consecuencias del pecado. Por cierto, pues el tema se llama muertos o en pecado, y es un tema bastante extenso. Aunque hiciéramos algún otro segmento más o dos más, todavía esto es muy grande, pero lo que vamos lo que vamos a establecer, los segmentos que llevemos a cabo, nos van a dar una buena idea, y quiera el Señor que el entendimiento de muchos se abra y que despierten a la realidad y puedan acercarse a Dios, porque la verdad, todos necesitamos a Dios, y la condición en la que el ser humano está, porque la Biblia así lo establece y lo declara, es que está muerto espiritualmente. Pero no nos olvidemos que Jesús es la vida y que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y hoy vamos a seguir entre los pasajes que hemos escrito para seguir meditando. Tenemos la segunda carta a los Corintios en el versículo 14, pero vamos a leer desde el verso 11. Así de que en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de nuestro Dios el Padre, esta escritura dice así: 2 Corintios capítulo 5, verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros,
por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Y aquí está el verso 14, donde vamos a comenzar en esta noche, o vamos a continuar el tema que estamos llevando o desarrollando. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así de que hemos tomado esta porción para partir de aquí y seguir adelante con el desarrollo de este tema, muertos en el pecado, muertos por el pecado, que es lo que hemos estado tratando de explicar de acuerdo a las Santas Escrituras. Entonces, Pablo dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Entonces, ¿qué es persuadir? Es advertir, es convencer a la gente, y en este caso la necesidad que hay en la vida de los seres humanos, y sobre todo cuando todavía la persona vive en esa condición de la cual estamos hablando, y que la Biblia lo dice, de esa muerte espiritual, de donde el Señor quiere levantar al ser humano caído, que está atrapado en el pecado, que su entendimiento se ha cegado, que su conciencia se ha endurecido, que ha perdido toda sensibilidad. Pero Dios es bueno para dar vida, para revivir, para resucitar, que ya hemos dicho que en un sentido espiritual el que viene al Señor, siendo que se encuentra muerto en el pecado, espiritualmente prácticamente ha revivido, ha resucitado. Mencionábamos el caso del hijo pródigo. Su padre declaró que estaba muerto y que había vuelto a vivir, había resucitado porque había vuelto a la casa del Padre. Y también usted, mi amigo, puede volver a la casa del Padre, a la casa de su Padre, porque Dios, la verdad, no nos hizo en pecado o con el pecado. Fue algo que fuimos agarrando en el camino y durante fuimos creciendo y conociendo a este mundo. Pero de ahí el Señor, en su infinita misericordia y en su grande amor, es que está trayendo de regreso a sus criaturas, para que ya no sean criaturas solamente o hijos por creación, sino que sean hijos espirituales, hijos adoptados por medio de Cristo Jesús, para convertirse en hijos de Dios. Entonces, en el verso 14 está el tema del que estamos hablando. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es esta palabra? Esa palabra significa exigir, forzar, obligar, apremiar, obligar a una persona a hacer una cosa. Entonces, Pablo se sentía de esa manera, se sentía comprometido, se sentía agradecido, no tenía cómo pagarle al Señor lo que había hecho por él, porque él, en su afán, según él, por servirle a Dios, estaba persiguiendo a la naciente iglesia, y por eso el Señor se le aparece en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si Pablo no perseguía a Jesús literalmente o físicamente, a quien estaba llevando a la cárcel y a
a la muerte era a los discípulos de Cristo. Pero aquí vemos el valor que tiene un hijo de Dios, una hija de Dios, que Dios responde por él, por ella, responde por nosotros cuando nos abrigamos debajo de su amparo. Y por eso el Señor le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces ahora Pablo dice en el verso 14: porque el amor de Cristo nos constriñe. Entonces eso ya lo explicamos qué significa, y eso mismo también sucede con nosotros, porque es el amor de Dios que ha penetrado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y quisiéramos que los que están en la condición que nosotros estuvimos antes de venir al conocimiento de la verdad, también vengan al Señor. Por eso Pablo ha dicho en el verso 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Entonces ya dijimos que es persuadir, convencer, es animar para que la gente se disponga o se decida por alguna cosa, y en este caso es que se disponga y tome la decisión determinada de servirle a Dios, de venir a Él y de tener un encuentro con Cristo Jesús para salir de esa condición en la que se encuentra el ser humano sin Cristo Jesús, muerto en delitos y pecados, porque así literalmente lo dice la Biblia. Lo vamos a estar leyendo si nos queda tiempo y lo alcanzamos a cubrir en esta ocasión, y si no, tendremos otra ocasión si el Señor así nos lo permite y nos regala la oportunidad, lo haremos. Entonces dice el apóstol Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí está hablando claramente de cómo se encuentra el mundo, o cómo a causa del primer hombre que ya hemos mencionado en otros segmentos, dice que por un hombre entró el pecado, y que por el pecado entró la muerte, y que la muerte traspasó a toda la humanidad. Pero la bendición tan grande, el amor y la misericordia del Señor, también dice que por otro hombre, que es Cristo Jesús, vino la reconciliación, vino la salvación. Así es de que como todos en Adán mueren, dice que en Cristo todos son vivificados. Entonces aquí vemos, cuando estamos leyendo el verso 14, donde dice Pablo: pensando esto, que si uno murió por todos, que es Cristo Jesús, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la grande invitación del Señor, que los que ahora tienen pues y conservan su vida, tienen esta existencia, es el tiempo que se vuelvan, que se acerquen y que busquen a Dios. Yo quiero comparar lo de el verso 14, más bien el verso 14, pero también el 15, con lo que dice Romanos, para que lo comprobemos por la palabra del Señor, que se refiere a el resto de la humanidad, o sea, todo el mundo que está muerto en pecado, cuando dice la palabra del Señor: pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso significa que si Cristo murió por toda esta humanidad, es porque esta humanidad estaba perdida, sin Dios, sin esperanza en el mundo, como dice la palabra del Señor. Ahora, señalando el verso 14 de 2 Corintios capítulo 5, sí vamos a leer Romanos y
se nos va a hacer familiar porque ya lo hemos leído y concuerda con esa última porción y comentario que estamos haciendo sobre el verso 14 y 15 de 2 Corintios 5. Entonces en Romanos, que lo tomamos la vez pasada, dice en el verso 10, pero voy a leer desde el 9, donde la Biblia dice claramente que no hay justo. Dice, ¿qué pues? La pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y la Biblia así dice que Dios lo encerró todo bajo pecado para mostrar su misericordia y su amor. Entonces dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya no leeremos el resto de la porción, ya lo leímos la vez pasada. Las condiciones, las prácticas, los hábitos y la vida que la persona vive sin Cristo Jesús. Entonces cuando leemos el verso 14 de 2 Corintios 5 y leemos Romanos 3:9 hasta donde leímos, estamos viendo una cosa pues igual. Está hablando de el ser humano que está muerto en pecado, y por eso Cristo murió por todos, porque esa era la condición en la que estaba el mundo totalmente antes de la venida de Cristo Jesús, y aún ahora, no más que ahora, ya hay un pueblo que le sirve al Señor, que ha recibido el amor de la verdad por medio de Cristo Jesús. Hemos estado leyendo que hay separación. Hay dos grupos. Hay un grupo que pertenece a Dios por haber creído en Cristo Jesús, y el resto de la humanidad, pues que es más que los redimidos, están en otro reino, lo que hemos explicado. Por eso es importante explicar la palabra del Señor, escucharla y obedecerla, vivirla, y entonces nosotros vamos a estar bien. Ahora, ¿por qué Pablo decía que se sentía presionado? Él se sentía como obligado, como comprometido, como agradecido. Y a la vez era la presión del deber, porque a él se le manifestó el Señor de una manera muy especial. Cuando Ananías vino para orar por él, le dijo el Señor a Ananías, porque Ananías tenía miedo. Eso lo dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde Pablo está relatando su testimonio. Él dice, yo he oído, Señor, que este hombre le hace mucho daño, o le ha hecho mucho daño a tus santos. Pero el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento útil me es, porque él va a llevar a mi nombre entre todos los gentiles, y yo le voy a mostrar cuánto tendrá que padecer. Entonces Ananías vino, oró por él, Dios lo sanó, y Ananías le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció y yendo a Damasco me ha enviado para que recibas la vista, y no solo para eso, sino para que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces Pablo, con tan grande bendición, con tan grande galardón, con tan grande regalo y con tan grande compromiso y encargo, esa es la razón por que él se sentía constreñido, se sentía obligado, presionado por el deber
y él no perdía tiempo. Donde quiera que iba, estaba predicando la palabra del Señor, sabiendo el temor de Dios. Él quería que todo el mundo oyera de Dios y vinieran al arrepentimiento. En una ocasión él dice que había llenado todo el Asia Menor del Evangelio, porque él se había dedicado totalmente al servicio de Dios en agradecimiento. Y aquí voy a leer en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, acerca de esa abnegación de Pablo, de ese compromiso, porque él fue enviado directamente a hacer eso. Dice en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, dice en el verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, lo mismo que estamos leyendo, que el amor de Cristo le empujaba, le obligaba, le presionaba. Su conciencia le decía que tenía que seguir anunciando el evangelio, y sobre todo cuando él veía las multitudes perdidas, que lo vamos a estar leyendo quizás como alguno de los últimos versos que leamos en esta noche, en este segmento. Entonces él dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él lo tomaba como una necesidad, y la verdad es una necesidad predicar el evangelio, porque a la vez también hay mucha necesidad en este mundo, mucha pobreza espiritual, mucha decadencia moral. Los valores espirituales, los principios morales están por los suelos, están pisoteados, y es necesario que esta luz se lleve a esas mentes que están entenebrecidas y oscurecidas por el pecado. Y la razón es porque el ser humano está muerto en delitos y pecados. Entonces dice, me es impuesta necesidad, y dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El Señor Jesús dijo que la mies es mucha, o sea que las almas son por millares y millares, y que los obreros no son muchos, son pocos. Y por eso, qué importante que hagamos este trabajo, y que lo hagamos en equipo, que lo hagamos en conjunto, porque me alegran las noticias que los hermanos me dan, que nosotros acá hacemos una mínima parte con mi hermano Edwin y su familia, pero este mensaje del Señor ha sido recibido por muchas personas que tienen la facilidad, la oportunidad, y están llevando este mensaje aún a las prisiones. Se están encargando de transmitir este mensaje, y eso es precioso, porque en verdad hay una gran necesidad en este mundo, y es una necesidad que no puede ser saciada con bienes materiales, porque la gente a veces los alcanza y los tiene, pero de nada sirve, porque no tienen paz, no tienen contentamiento, no tienen seguridad, y la razón es porque no hay salvación. Para que la persona se sienta realizada, necesita a un Salvador, y es Cristo Jesús, el cual viene a instalarse en la vida del pecador que está muerto en esos delitos y pecados, y el Señor le da vida nueva, le da vida eterna, le da muchas bendiciones. Leíamos en la semana pasada de que esa vida estaba con el Padre y se manifestó, y que esa vida es la luz
de los hombres. Bendito sea el santo nombre del Señor. Esto es precioso, la palabra del Señor, y por eso no tenemos que detenerlos. Entonces, Pablo está diciendo que le es impuesta necesidad, y ay de mí, dice, si no anunciare el evangelio. Ese ay significa que si desobedecemos, en el final quizás tendremos que lamentar algún castigo o alguna reprensión del Señor, y por eso con todo el corazón, con alegría, debemos de hacer el servicio del Señor, y debemos de sentirnos presionados por ese deber y sentir esa necesidad de hablar a otros de la palabra del Señor y decirles de ese maravilloso Dios que nos ama tanto, más de lo que nosotros podemos alcanzar a entender con esta mente finita. Pero Dios es bueno y se sigue manifestando a esta humanidad. Entonces Pablo dice en el verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, él, como quien dice, de todos modos, la comisión me ha sido encomendada. El Señor dijo a sus discípulos en la gran comisión así llamada, en Mateo 28, 18 y 19, les dijo que fueran y hicieran discípulos en todas las naciones, enseñándoles a todas las cosas y recordándoles todas las cosas que les había enseñado, y que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esa manera, por medio de este mensaje, es que se hacen discípulos o se alcanzan almas que se convierten en discípulos, que son hijos de Dios, que ese es el privilegio más grande que puede tener un ser humano, convertirse en hijo de Dios. Entonces Pablo, hasta cierto punto, se desesperaba, se emocionaba, se enardecía cuando veía la situación desfavorable, el camino equivocado en el que caminaban o vivían las masas de gente a las cuales él confrontaba, y no perdía tiempo hablándoles y predicándoles el evangelio de Cristo Jesús. Y vamos a mirar en Hechos capítulo 17, y si leemos y ponemos atención a esto que estamos hablando, se dará cuenta usted que estos tres pasajes de 2 Corintios 5, 14, 1 Corintios 9, 16 y Hechos 17, 16, va a ver lo que dice la palabra del Señor. Así se encontraba Pablo, así se hallaba Pablo, así se sentía Pablo, comprometido, presionado por el deber, presionado por el amor de Cristo. Él hacía todo esto que hemos leído, predicando el santo evangelio en todas partes. Entonces en Hechos 16, 17 y 16 dice que Pablo estaba en Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo era uno de los que no se quedaba así nomás, no soportaba ver que las almas estuvieran perdidas sin él llevarles la luz del evangelio. Entonces, en este caso, su espíritu se enardecía. Enardecerse tiene que ver con las emociones, sean de alegría, sean de ansiedad, sean de enojo. Pero él sentía esa ansiedad, ese deseo de hablarle a la gente al verlos en esa condición tan triste, alejados de Dios,
confiando en aquello que no podía darles salvación. Entonces, ¿a quién esperaba? Para aclararlo, hay que leer unos 2 versos arriba del 16, donde dice que inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces, en esa espera que Pablo hacía de estos 2 colaboradores de su ministerio, dice que estaba en Atenas, y mientras los esperaba, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y dice así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Esa era la razón porque Pablo no perdía oportunidad, no perdía el tiempo. Donde quiera que él podía y Dios se lo permitía, siempre estaba anunciando el evangelio. Por eso él dice: porque me es impuesta necesidad. Y él dice: si lo hago de buena gana, tendré recompensa, y si lo hago, decía, como renegando o renuentemente, de todos modos, decía, la comisión se me ha sido encomendada. Entonces, todos los que hemos conocido esta gran salvación, también Dios nos manda a que le anunciemos a otros, que le invitemos, que le hablemos, que viene un día de juicio, que viene un día de comparecencia delante del gran juez, que está aparejado ya para juzgar en el día postrero a todo este mundo. Y por eso el Señor es que ahora está llamando, está libertando, está salvando, está buscando a los perdidos. Acuérdese el tema: muertos en pecado, y esa es la condición lamentable y triste en la que se encuentra la humanidad después de ese grupo de redimidos que existe en esta tierra y que ha sido ya salvado por Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero introducir la parte donde seguiremos la próxima semana, porque vamos a comprobarlo con las Santas Escrituras acerca de esta muerte. Y cuando leemos en Efesios capítulo 2, verso 1, prácticamente está testificando Pablo de una condición pasada y de una condición presente, que ya es la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces dice el apóstol Pablo estas palabras tan importantes en Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros. Pablo dirigiéndose a la iglesia de Éfeso. ¿Cuándo es que Él dio esta clase de vida, o la vida nueva que ahora vivimos? Una vida llena de esperanza, de consolación, de promesas y de bendiciones. Él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el pecado sí lleva a la muerte espiritual al ser humano. Ya lo hemos mencionado, le mata toda sensibilidad, le mata todo afecto natural,
le mata la conciencia y las personas ya no les importa pecar o dejar de pecar, quitarle la vida a otro, robarle a otro, extorsionarle a otro, codiciar y hacer cuantos males porque no tiene conciencia de lo que está haciendo. Pero cuando vuelve en sí la persona que viene a Cristo Jesús y Dios pone esa simiente en su vida, en su corazón, ahora la gente sí, no digo que va a pensar dos veces para hacer pecado, sino que ya no lo va a hacer porque el Espíritu Santo ha venido a morar en la vida de la persona y le ha dado vida, lo ha resucitado, lo ha revivido y su conciencia ha sido limpiada, esa dureza del corazón se ha quitado y ahora hay sensibilidad. Ahora este pasaje nos está diciendo la condición en que nosotros que ahora somos salvos, teníamos o vivíamos. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a esta iglesia de Éfeso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de un tiempo pasado. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. En la próxima ocasión vamos a ahondar más, vamos a comentar más sobre de esto, pero esta es la condición tan triste, esta es la realidad del pecador y necesita despertar, necesita abrir los ojos del entendimiento, necesita abrir sus oídos. La Biblia, la palabra del Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así de que hay que poner atención porque esta condición no es la mejor ni es la más favorable. Esta es una condición triste, una condición de muerte, un estado en el que si la persona llega a dejar de existir bajo esas condiciones, de seguro se perderá por toda una eternidad. Y no nos olvidemos que el Señor vino para darnos vida eterna. Hemos estado hablando en los domingos de la Santa Cena que Jesús es el pan que bajó del cielo, el pan que da vida al mundo. ¿Qué clase de vida? Vida eterna, vida espiritual, porque la vida física ya la tenemos desde el momento que el Señor permitió que nosotros fuéramos concebidos. Ya hay vida, ya tenemos vida. Esa es la vida para todas sus criaturas, para todos los seres humanos. Pero hay otra vida de la que estamos hablando, que es la vida espiritual. Por eso hablábamos en uno de estos segmentos de los dos reinos, el reino natural y el reino espiritual, al cual pertenecen ahora ya todos los salvados y redimidos por Cristo Jesús. Y el otro reino es donde pertenece el resto de la humanidad y que a la vez aquí estamos todos sobre esta tierra, pero hemos explicado por palabra del Señor que desde aquí ya hay una separación y un día con palabras así tan claras el Señor le dirá a uno y a otro el lugar que le pertenece. Así de que para que Él nos llame benditos de su Padre, tenemos que venir con Él. Así de que lo dejamos con ese mensaje, mi querido amigo. Y usted, mi hermano, si está perseverando, siga. Y si se ha alejado, vuelva al camino de la verdad. Esperamos que Dios le bendiga, que esta palabra que hemos leído, quizás lo que yo le comente no sea muy importante, pero la palabra que hemos leído, esa es palabra de Dios y es palabra viva. Y si usted la atesora en su corazón y la recibe con humildad,
Dios lo va a recompensar y lo va a bendecir. Así de que nuestro deseo es que tenga un encuentro con el Señor lo más pronto posible, porque el Señor Jesús dijo que no nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos qué será de sí, porque cada día trae su propio mal, y ese mal puede ser la misma muerte. Así es de que le dejamos con la invitación y esperamos que Dios lo bendiga, lo guarde y le dé la oportunidad para que usted sea salvo.